¿Qué tal? Nuevamente, saludos a todos por acá. Vamos a continuar esta vez con una serie de videos que sería otra línea de temas. Ya después voy a regresar a terminar lo que teníamos en los otros temas pasados. Pero la intención de esto es poder ir abriendo temas que nos sirvan a todos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el video de hoy? Mira, vamos a empezar a estudiar lo que es el cálculo de fuerzas sísmicas. ¿Ok? Entonces, ya hemos venido viendo cuestiones que están referidas al análisis estructural, resistencia de materiales. Entonces, vamos a tratar de explicar sobre esto de acá. Fíjense bien, si por ejemplo nosotros tenemos la necesidad del diseño de algún elemento particular, consideremos algo así muy sencillo, es decir, una torre que tiene acá un tanque de agua, que tiene un peso W. Está sometido, pues, está en una localidad donde va a estar sometido a fuerzas de sismo, o mejor dicho, al efecto del sismo sobre él. Efecto del sismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos considerar en nuestras estructuras que el movimiento del terreno afecta directamente a la misma? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, lo primero que hay que saber es cómo medir eso. ¿Ya? Por lo general, esto se hace a través de estudios de amenaza sísmica, donde se nos brinda lo que es la aceleración del sitio. ¿Ok? Es decir, la aceleración aquí, en este punto en específico. Cuando tenemos la transmisión de ondas que vienen producto de un terremoto o de algún sismo en particular, el valor que tenemos acá de entrada sería, por ejemplo, la aceleración del sitio. Podríamos también realizar una medición de cómo varía la aceleración en esos puntos, por ejemplo aquí colocando algún sismógrafo o algún aparato que pueda registrar la variación de esta aceleración. Si contamos con acelerogramas, ahí podríamos ver que al graficar lo que es la aceleración versus el tiempo, aquí en esta zona donde está la base de esta edificación, vemos que contamos con un valor de aceleración particular. Si ahora hacemos lo mismo aquí en la parte de arriba, vamos a ver también que habrá otra variación, ¿no? Y esta aceleración, pues, por lo general, es un poco mayor que la aceleración obtenida. Esta es la aceleración máxima y esta es la aceleración que llamaremos aceleración de sitio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ya conociendo el valor de esa aceleración en sitio, lo que nos corresponde es preguntarnos, entonces, ¿cómo consideramos para nuestros cálculos el efecto del sismo? Ya sabemos que debido a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para este caso, consideramos que al estar concentrado todo en este punto, el peso en sí, entonces podríamos decir que la fuerza va a ser igual a la masa, que es peso entre la aceleración de la gravedad, esto de aquí es nuestra masa, por la aceleración que se tiene. Ahora, si reordenamos estos términos, peso es igual, aquí vamos a borrar esto, peso por A entre G, entonces esto de aquí podríamos darle un nombre como coeficiente sísmico, ya que es la fracción de la aceleración de medida, una fracción de aceleración respecto a la gravedad, que es que se usa para el diseño. ¿Ok? ¿Cómo llamamos a ese término? Se le conoce como coeficiente sísmico. Perfecto. Entonces, mi fuerza de diseño en general, para este caso muy sencillo,
donde solamente tenemos una torre que representa la rigidez que tiene esta edificación y una masa, entonces es peso por un coeficiente sigma. Si esto lo llevamos a un concepto referente, digamos, a los códigos o los reglamentos, a estas fuerzas tienen el nombre de V, que es cortante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí. ¿Y cómo aplicamos esa fuerza? Prácticamente aquí, justamente, en el centro donde está toda la masa concentrada, esa será nuestra fuerza del centro. Y como este es un caso simple, entonces esto de aquí abajo es nuestro cortante. Que la distinción de esto es cortante basal o cortante de base. No, prácticamente es la misma fuerza que se desarrolla ahí en ese sitio. Perfecto. Pero ahora tenemos una pregunta. Si, por ejemplo, contamos con una edificación que tiene un poco de más niveles, digamos algo así, y el mismo asunto, vamos a tener aquí un punto de una aceleración de sitio de entrada. Entonces, y aquí al final vamos a suponer que la aceleración es la aceleración máxima. La pregunta es, ¿cómo varía la aceleración entre este punto y este punto? Si hacemos una gráfica, tenemos un punto aquí, A de sitio, y tenemos otro punto aquí, A máximo. La pregunta es, ¿cómo podríamos considerar esa variación? Podría ser algo así, o algo así, o algo así, o algo así. ¿Ya? Entonces, aquí, por simplicidad, se opta por tener en cuenta un modelo que sea de interpolación lineal. ¿Ya? Entonces, en los métodos más sencillos que tratamos para el cálculo de fuerzas sísmicas, haremos esta consideración. Así que tenemos una aceleración máxima, una aceleración de sitio, unimos a través de dos puntos como tal, y vemos que entonces este es el valor de la aceleración de sitio y esta es nuestra aceleración máxima. Ok, pero en sí vemos que cuando el terreno se desplaza como tal, suceden dos cosas. Uno, que todo, tanto el terreno como el edificio, se desplaza en conjunto, es decir, como si fuera un cuerpo rígido. Y la otra es que debido a la diferencia de aceleraciones que se van experimentando conforme se aumenta el nivel, entonces hay un movimiento relativo, ¿no? ¿Dónde lo podemos representar? Aquí, miren, si nosotros tenemos en cuenta esta área que está acá, vemos que esto de aquí sería el componente que se movería en conjunto con el terreno, ¿no? Entonces no nos interesa prácticamente, porque no nos va a incluir fuerzas adicionales en la estructura, porque todo se está desplazando en conjunto. Lo que sí queremos es esto de acá, esto que sobresale, ¿ya? Entonces, nuestro esquema de aceleraciones será este de acá, ¿no? Entonces sería un triángulo o una variación lineal que tendríamos desde un valor máximo hasta un valor mínimo que es 0. ¿Ok? Entonces, esto va a valer 0 y a esto de acá, aunque ya tenemos aceleración máxima arriba, aún así mantengamos el nombre de aceleración máxima. ¿Okay? Luego tenemos estas alturas, entonces nos interesa calcular cuál es la aceleración en un nivel I que está ubicado a una altura I respecto a toda una altura de esta edificación. ¿Okay? Entonces, considerando este modelo de distribución lineal de aceleraciones, entonces formulemos en función de A máximo. Lo podríamos tener aquí, ya sabemos que AI es AHI, como A máximo es AH total, una relación, o mejor dicho, parte de las propiedades
que se pueden demostrar, los teoremas que completen a los triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una proporción directa? Así que nuestra aceleración I será igual a ¿qué? A HI entre H por A máximo. Perfecto. Entonces, nuestra fuerza que vamos a tener acá, nuestra fuerza I va a ser igual a masa I de ese nivel por aceleración I. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución aquí, fuerza I es igual a masa I por altura I entre H por A máximo. Y ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale A máximo? Hay que tener ese cálculo. Pero vamos a hacer algo para mientras. Miren, los códigos o los reglamentos que se usan de base nos hablan sobre este término que ya tenemos aquí definido, que es el cortante basal, y que por lo general te lo especifican de la siguiente manera: un peso por un coeficiente sísmico, que así ya vimos acá como lo obtuvimos, es prácticamente masa por aceleración, que después haciendo o sea, agrupando los términos convenientemente, llegamos al formato de aquí de peso por un coeficiente. ¿Ya? Entonces esto nos da el código, pero también hay que tener en cuenta que la definición que también acompaña al cortante es que es la sumatoria de todas las fuerzas que se generan a lo largo de la altura de la edificación. ¿Ya? Y son estas fuerzas que, digamos, esta es, vamos a cambiar el color, esta de acá es F1, este es FI y este es FM o F máximo. Entonces, nuestro cortante va a ser igual a sumatoria de fuerzas en I, toda la sumatoria de todas estas cargas en esos niveles. Pero también el cortante es igual a ¿qué? A todo el peso de mi edificio por ese coeficiente sísmico, que lo obtendremos de un reglamento. Por el momento no estamos refiriéndonos a los estudios que tienen que ver en el reglamento, en cuestiones de espectros de diseño sísmico, amenaza sísmica. Eso lo vamos a ver en otra entrega de estos videos. Ya, por el momento vamos a ver la parte meramente de obtención de los modelos de cálculo de estas fuerzas. Entonces, si esto es el cortante y esto es igual a esto, entonces quiere decir que en este caso WT por CS es igual a ¿qué? O mejor dicho, esto lo vamos a trabajar indicado, es más fácil. Nuestro cortante es igual a la sumatoria de fuerzas en I, y ese cortante es, si esto es sumatoria de fuerzas, es como que vamos a tener masa 1 por altura 1 entre H por A máximo. ¿Ya? Más masa 2 por altura 2 entre H por A máximo. ¿Ya? Y vemos que se repite. Entonces, nuestro cortante será igual. Y ahora, considerando que la masa 1 es peso 1 entre G por H1 entre H A máximo, más peso N entre G por HN entre H por A máximo, vemos que este término de aquí, de G por H y A máximo, es constante. Y lo único que habría que sumar es W por H. Entonces, nuestro cortante es igual a máximo entre E por H por la sumatoria del WI por HI. ¿Ok? Entonces, de acá, ¿qué conocemos? Ya sabemos que conocemos G, conocemos H, WI, HI, pero no conocemos A máximo. El cortante sí lo conocemos porque lo podemos obtener de esta expresión del peso total por ese coeficiente sísmico. ¿Ok? Entonces, y también nuestra intención es poder calcular esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué haremos? Lo primero
Esta FI la dejaremos expresada en peso I entre G por HI entre H. Solo sustituimos que el peso es, que la masa es el peso entre la gravedad por A máximo. Entonces, en esta expresión, que es la que andamos buscando, también no conocemos a máximo. Conocemos el peso del centropiso, conocemos G y H. Entonces, si aquí podemos despejar a máximo, entonces vamos a despejarlo. Nuestra aceleración máxima será igual a B por G por H entre sumatoria de WI HI, ¿no? G por H por B entre sumatoria de W por I. Y después vamos a sustituir este a máximo en esta expresión de acá. Entonces tenemos FI es igual a tener WI por HI, WI por HI, entre G por H, entre G por H, multiplicado por A máximo. Pero A máximo esta expresión de acá. Lo voy a poner en otro color. B por G por H entre sumatoria de WI HI. ¿Qué tenemos en común? GH, esto es igual a 1. Entonces, por lo tanto, nuestra fuerza I será igual a WI por HI entre sumatoria de WI HI por V, que es nuestro cortante de diseño. Y ese cortante es peso total por coeficiente sísmico. ¿Ok? Entonces, basta con hacer una tabla donde a nosotros se nos proporcione de la siguiente forma. Podemos traer aquí el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Luego estos serán los pesos, el peso I, esta será la HI, después la multiplicación de WI por HI y finalmente la fuerza I. ¿Ya? Entonces, la sumatoria, aquí es el peso total, la sumatoria de esto es H, y después esto da la sumatoria WI, HI. Entonces, tomando este cálculo de acá, de WI, HI, entre este valor de acá, y multiplicándolo por el cortante, que lo podemos conocer de manera directa, entonces empezamos a calcular las fuerzas, que son las fuerzas que tenemos aquí expresadas. Entonces, ustedes verán que algunos documentos de reglamentos utilizan esta ecuación de cálculo. Hay otros que consideran, digamos, como parte de la CCE, un factor K, que depende de otras consideraciones. Pero en esencia, lo que quiero mostrarles es que debido a que el modelo de variación de la aceleración que estamos considerando es utilizando una interpolación lineal, es que podemos llegar a esta solución de esta ecuación que tenemos acá. Que también lo que nos dice acá es que este momento, digamos, virtual, llamémoslo así, que es peso por HI, entre la sumatoria de todo eso, es nuestro factor de distribución de la fuerza. Y quiere decir que está en función del peso y de la altura a la que se ubica ese componente. ¿Ok? Entonces, de esa manera uno estima la fuerza que le llega a cada entrepiso para el diseño de nuestros elementos verticales. ¿Ok? ¿Qué haremos en la próxima? Bueno, si ya sabemos lo que le llega a cada entrepiso, hay que calcular ahora dentro del entrepiso, si por ejemplo tenemos muros, marcos, etcétera, cuánta porción de esa carga le llegará a cada uno de sus elementos. ¿Ok? Bueno, les agradezco por haberse quedado hasta acá. Pueden darle me gusta al video y compartirlo con todas sus amistades. Si tienen alguna duda o algo, me escriben ahí en la parte inferior. Si les gustaría que trabajara con otro tema, también me escriben ahí. Así que nos vemos. Es un gusto. Saludos.